Hoy es sábado 27 de marzo de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Nos encontramos a un día para dar inicio a las celebraciones de Semana Santa, de los misterios de nuestra salvación. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy hace parte del relato de la resurrección de Lázaro. Y sabemos muy bien que para San Juan el tema de la Pascua judía ilumina completamente el misterio pascual del Señor. Por eso vamos a encontrar muchas veces referencias a las celebraciones pascuales y al templo. Es curioso ese contrapunteo que hace el apóstol San Juan entre los planes de Dios y los de los hombres. El plan de Dios es entregar a su Hijo para nuestra salvación. En cambio, el plan de los hombres se ve reflejado en las palabras de Caifás, que son motivadas por el miedo a la represión por parte de los romanos, y por ello se despliega una amenaza ante un inocente que es Jesús. Y es que la noticia de la resurrección de Lázaro hace crecer la popularidad de Jesús, y por ello los líderes religiosos de la época convocan al Consejo, al Sanedrín, la máxima autoridad del pueblo judío, para decidir qué hacer. Ellos temen a los romanos. En el caso de Jesús, la reacción romana podía llevar incluso a la destrucción y la pérdida del templo, y con ello la posición privilegiada de los sacerdotes. Por ello Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, dice: conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así, a partir de ese momento, los líderes religiosos, preocupados por el crecimiento del liderazgo de Jesús, motivados por el miedo a los romanos, deciden matarlo. De igual manera, suele suceder con nosotros, que muchas veces, prefiriendo nuestra comodidad y salvaguardar nuestros beneficios y de repente las posiciones de autoridad y de poder que podemos ostentar, preferimos salvaguardarlas llevándonos de encuentro a los indefensos, a los inocentes, a los pobres, a los marginados. Puede que suceda lo mismo con los gobernantes de nuestras naciones, que por querer defender y mantener sus poderes, su ostentosidad y su vanagloria y su soberbia, no les importa en lo absoluto la vida de los demás. No les importa en lo absoluto la vida de los más pobres y los sencillos. No les importa pisotear los derechos
de los más indefensos. Una de las causas de la condena a muerte de Jesús entonces va a ser la resurrección de Lázaro. Muchos judíos se encontraban en la casa de Marta y María para consolarlas por la pérdida de su hermano. Los judíos, que representan a la antigua alianza, solo saben dar consuelo, pero no saben traer vida nueva. Y Jesús es aquel que trae la vida nueva. Así, por un lado, entonces, la amenaza de muerte con Jesús, y por otro, Jesús, que llega para vencer a la muerte. Y en ese contexto de conflicto entre vida y muerte, se realiza la séptima señal de la resurrección de Lázaro. Marta dice que cree en la resurrección. Los fariseos y la mayoría de la gente creen en la resurrección. Creen, pero no la revelan. Era una fe en la resurrección, sí, al final de los tiempos, pero no en una resurrección presente en la historia, en el aquí, en el ahora. Esta fe antigua no renueva la vida, pues no basta creer en la resurrección al final de los tiempos, sino que creer en la resurrección que ya está presente aquí ahora en la persona de Jesús y en aquellos que creemos en Jesús. Al releer este texto de hoy, reconocemos que todo lo que sea división, ruptura, separación, está fuera del plan de Dios. Por el contrario, nuestro Creador, nuestro Dios, desea la unidad, la integración y la consolidación de la humanidad en un solo pueblo. Si cooperamos con la labor de Dios, con la acción de Dios, en el ambiente en el que nos corresponde vivir, seremos entonces capaces de alcanzar esa bendición de la paz que tanto anhelan nuestros corazones. Solo entonces así podremos experimentar perfectamente y plenamente la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora, toda conspiración contra un inocente que esté marcada por el miedo injustificado a que se salgan de entre nuestras manos las situaciones problemáticas que perfectamente podrían resolverse con la vivencia del amor. En muchas oportunidades somos nosotros los que de repente nos podemos encontrar ante situaciones cruciales y podemos muchas veces preferir nuestras seguridades humanas a costa de destruir a los indefensos, a los pequeños y sencillos. No somos capaces de reconocer el plan de Dios que implica el sacrificio y la entrega por amor. La Pascua se acerca, hermanos, y entrega y el cambio radical de la vida nos debe entonces llevar a una transformación de nuestros criterios personales. Por ello preguntémonos, ¿será que mis miedos me han llevado a atropellar los derechos de los indefensos? Los derechos de aquellos que muchas veces se han acercado a mí y por salvaguardar mis puestos, mis seguridades, me los he llevado de encuentro. Señor, Tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación y en estos días de Cuaresma nos otorga gracias más abundantes, mira con amor a esta familia tuya y concede tu auxilio protector a quienes se preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una vida nueva. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Finalizamos escuchando el canto Siervo doliente de la hermana Inés de Jesús como preparación para esta Semana Santa. Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Bendiciones.
culpa alguna.